¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor Armenta, FMA, el reporte de Derecho. A nombre del profesor Francisco Javier Muñoz Figueroa, les doy la más cordial bienvenida y les presento aquí una vez más al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, exactamente. Él es compañero de allá de la Facultad de Derecho, es un prominente jurista y nos va a hablar ahorita precisamente de un tema bastante interesante. Doc, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Héctor, Diciendo, platícanos, vamos a hablar de la reforma judicial. efectivamente, Héctor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en días pasados, hizo público un trabajo que tiene por objeto una reforma integral del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma, en un acto solemne republicano, le fue entregada al presidente de la República el documento de trabajo, porque como tal la Corte no tiene facultades para presentar las reformas, y el presidente hizo suya el documento para presentarlo al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, puntualmente al Senado de la República, donde se analiza. ¿Y cuál es el contenido de esta reforma? A mí me gustaría dividir la charla en dos secciones. Adelante. Lo que está y lo que no está en la reforma. Primero, es un tema del cual poco se ha hablado porque es muy técnico lo que se debate, y yo quisiera tratar de romper esa forma de estar presentándose este tema, haciendo una invitación a quienes no forman parte del foro jurídico y a quienes lo forman, a interesarse en este importantísimo asunto. Sí, sobre todo, ¿por qué ahorita una reforma? ¿Debido a qué? Bueno, sin duda hay un reclamo a nivel nacional de una mejor impartición de la justicia, de que México requiere jueces más a la altura de las circunstancias, un poder judicial de la Federación que garantice la independencia, que garantice la autonomía, pero que también garantice la no corrupción, y que se abata algo de lo que se da cuenta como es el nepotismo, que es un fenómeno que la propia Corte y que el propio Consejo de la Judicatura Federal han denunciado y han tomado medidas preliminares. Frente a eso, aparejado a un desencuentro con el anterior ministro presidente, el señor Luis María Aguilar, ministro de la Corte y del Consejo de la Judicatura, y el presidente de la República por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Y el tema de si son los ministros de la Corte y los consejeros de la Judicatura Federal funcionarios que están en exceso pagados, etc. Y esta crisis que conocimos ahora con la llegada del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, me parece que se está haciendo un esfuerzo por este anhelado tema y además por acortar esas brechas republicanas políticas. Entonces es una forma de colaborar por parte del Poder Judicial, que no es un órgano que deviene de elección democrática, sino es de designación política. Eso es naturalmente su génesis. Y entonces en medio de eso da, Héctor, esta situación. Pero te decía, es conveniente hablar de lo que tiene la reforma y de lo que no tiene. Bueno, sin duda, y debemos reconocer, y que esto sea una crítica destructiva, que la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal que la elaboraron lo han hecho de manera muy técnica y muy puntual, porque son muy conocedores del fenómeno, pero me parece que algunas cosas que analizaremos darían lugar a que esto se analice también por otros actores, no solo por el Consejo ni la Corte en sí misma. ¿Y qué tiene? Voy a empezar señalando que hay una modificación a la depositaría del Poder Judicial de la Federación. El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito. Hay una primera variante, porque la reforma propone cambiar la denominación de los tribunales unitarios a los tribunales colegiados de apelación. ¿Qué es esto? Te decía que hay que irnos con mucha calma. Sí, sobre todo para la gente que no maneja el lenguaje jurídico, explicárselo, por favor. Sí, claro. Los tribunales unitarios de circuito hoy existentes son competentes para conocer, entre otras cuestiones, de amparo. Pero ¿en qué condiciones? Cuando el acto reclamado sea un acto imputable con autoridad responsable a los juzgados de distrito o a los propios tribunales unitarios de circuito. También son instancias de apelación en algunos juicios federales.
pero no desde el punto de vista del recurso de revisión, sino instancia de apelación. Pero, ¿qué está cambiando? El que hoy están integrados por un magistrado. Ajá. Es un tribunal unitario porque es un juzgador federal unitario con nivel de magistrado. ¿Qué se está haciendo? Se están incorporando a dos más para que quede un tribunal de apelación, ya no sea un tribunal unitario de circuito, sino traer un tribunal colegiado de apelación que va a seguir teniendo las mismas facultades que los tribunales unitarios, pero que ahora se incorporan dos magistrados más para que las deliberaciones que en su caso se resuelvan tengan un carácter con mayor visión, quizá más democrático, con una visión diferenciada en el debate. Esto puede verse desde un punto de vista positivo. Yo solo dejo ahí el punto que pareciera ir contrario a la austeridad republicana. Ajá. Porque no solo no cambian las funciones de los tribunales unitarios. Los tribunales unitarios no muestran hoy en día una saturación alarmante, y sin embargo se les va a incrementar de dos plazas más de magistrados sin que cambien esencialmente sus funciones. Lo dejo señalado. El siguiente tema es incorporar a los plenos regionales. Pero esos plenos regionales lo serán en sustitución de lo que hoy son los plenos de circuito. Ajá. Recién insertos en la reforma del 6 de junio de 2011. Y estos plenos de circuito que nacen constitucionalmente en el artículo 94 en su momento para desahogar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tarea de resolver la contradicción de tesis, exposiciones de tesis que se generaban con motivo de los criterios diferenciados entre tribunales colegiados. Fundamentalmente, la Corte se los delegó, o la Constitución se los delegó a esos plenos de circuito que han probado tener mucha dificultad organizativa, pero que además tenemos la posibilidad de tener cuando menos 32 plenos de circuito, porque se establecerá uno cuando menos por circuito. Tenemos 32 circuitos, y lo que se hace con la reforma, con los plenos regionales, es reducir la posibilidad de que tengamos, van a seguir teniendo las mismas tareas, pero es reducir el número de 32, considerando que el parámetro de interpretación es la Constitución. Entonces hoy, como estamos, tenemos la posibilidad de tener cuando menos 32 interpretaciones diferentes y formalmente válidas y vinculantes, derivadas de resoluciones de contradicción de tesis de 32 circuitos. Ajá. Lo que se trata de hacer es reducir, regionalizar, pero además integrarlos realmente, porque hoy tienen una integración virtual, diría yo. Ajá. Porque los plenos de circuito hoy son integrados por los propios miembros de los tribunales colegiados de los circuitos. En cierta forma viene siendo como una economía procesal. Bueno, como hoy está, sí, porque tomando los mismos recursos, se utilizan a los propios magistrados, dependiendo del número de tribunales. Entonces, o son todos los miembros cuando se trata de todos los magistrados de los tribunales, o son los presidentes, dependiendo. Una simplificación, ¿no? Sí, sí. Hoy, ¿qué se trata de hacer? Se trata de sustituirlos por esos tribunales regionales de circuito. Y los tribunales regionales de circuito tendrán como tarea específica la resolución de la contradicción de tesis y la tramitación, que también la tienen los plenos de circuito actual, en su caso, de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. O sea, someter este tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Siguiendo en esta temática y procurando que nuestro foro no se pierda en un fárrago de formalismos, me iré señalando. El otro tema afecta al concepto de jurisprudencia, la otra variante. Y no tanto porque cambien las fórmulas, sino porque se asume que las resoluciones que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando las adopte en pleno por mayoría, o las adopten en las salas por mayoría, estas resoluciones sean obligatorias, esto es vinculantes, como lo es la jurisprudencia, para todos los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales superiores de justicia de los estados de la República, eso es de la Federación. Con esto materialmente se crea una jurisprudencia, ellos le llaman el sistema de precedente. Ajá. O sea, una sola resolución de la Corte, actuando en pleno y por mayoría, o actuando en sala y por mayoría, bastará para que esa resolución sea vinculante en su interpretación, como lo será una jurisprudencia por iteración que hoy en día funciona de 5 resoluciones ininterrumpidas por alguna en contrario. Hoy debe ser 5, o sea, un tribunal colegiado, o sea, las salas, o sea, el pleno. ¿Cuál es la variante?
que sigue la jurisprudencia por iteración en colegiados, pero la Corte basta con una resolución para que se convierta materialmente en una jurisprudencia. Y este es un cambio fundamental, porque a menudo escuchamos, la Corte resolvió tal cuestión, pero hoy en día queda nada más en la decisión de la Corte respecto de sus justiciables. La variable es que ahora esa resolución de la Corte se hará obligatoria como si fuera una jurisprudencia. Ok, eso es interesante. Por ejemplo, explícale a la gente qué es lo que cuál es la resolución del juez, por favor, porque mucha gente no lo entiende. Tú y yo podemos entenderlo, pero la gente como que dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Es la que necesita saber qué es eso. El Poder Judicial de la Federación tiene facultades de acuerdo con el artículo 103, que también se va a modificar. Ahorita vamos a platicar para resolver, entre otras cosas, toda controversia que se suscite por las leyes y su aplicación o por los actos o omisiones de autoridad que vulneren los derechos de las personas, ¿no? Las personas que pueden ser menores no ciudadanos. También para conocer respecto a las controversias que susciten por la aplicación de leyes o normas federales, ¿no? En relación también con los tratados internacionales, etcétera. Pero me voy a circunscribir a esta circunstancia, a estas dos que acabo de señalar. Entonces, la Corte originalmente puede conceder el juicio de amparo. Un juicio de amparo indirecto lo conoce un juez de distrito, antes se presenta. Pero la Corte tiene una facultad originaria para conocerlo. Entonces basta que un ministro muestre el interés para que la Corte atraiga ese amparo por la trascendencia, por la relevancia, por la importancia que ello revista. Entonces, los tribunales de la Federación, Juzgado de Distrito y la Corte pueden conceder el juicio de amparo. La Corte y los tribunales, los juzgados de distrito también pueden conocer lo que se conoce como el recurso de revisión. Y en una sentencia de amparo, para ilustrar claramente que se va a discutir si hay un acto o omisión de una autoridad que vulnera los derechos humanos de una persona, esos derechos humanos establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales. Y si eso es así, amparar y proteger la justicia federal a esa persona para que se le restituyan en sus derechos o para que cesen los efectos de la afectación. Esa es la trascendencia. Pero además, insisto, también conoce la Corte del amparo en revisión, no solo de indirecto, cuando hay violación directa a las garantías o a los derechos humanos, sino también del recurso de revisión en amparo directo, o del propio amparo directo cuando está trascendente. Claro. Entonces la Corte o lo atrae o ejerce su competencia originaria, o el interés de uno de los ministros basta con ello, y entonces la Corte toma una resolución que las escuchamos a menudo. La Corte tomó una resolución en sala de protección de los menores, en materia de pensiones alimentarias, en diversas cuestiones. Esas resoluciones que devienen de juicios de amparo directos o indirectos, ya sea el amparo en sí mismo o la revisión, que puede ser conocimiento de la Corte y de los juzgados de distrito y los colegiados, son lo que resuelve la Corte. Y la Corte, al resolver, hoy en día solo afecta a los derechos de los llamados justiciables, o sea, el que recurrió al juicio de amparo, se lo concede o no se lo concede. Hoy la variante es que lo que ahí resuelva la Corte, los criterios que ahí resuelva, deben ser obligatorios de estudio para los jueces federales y para los jueces locales. Esa es la gran variante. Antes tenía la Corte el mismo tratamiento que tendría un colegiado, emitir 5 disposiciones para crear jurisprudencia. Esto no será así. Entonces es una de las variantes muy importantes, porque si mañana escuchamos una sentencia de amparo directo en revisión en la materia familiar que establezca un criterio de la Corte, por ejemplo, respecto de la custodia de los menores, o respecto de la, que es un tema muy polémico en esta sociedad, o los temas de pensiones alimentarias, o los temas de violencia en contra de la mujer, que son todo un tema importantísimo. Bueno, esos criterios que la Corte adopte en esa sentencia se harán obligatorios como criterios, como si fuera una jurisprudencia para los jueces federales y para los jueces locales de los tribunales superiores de justicia de los estados. Otra variante, Héctor, y no quisiera corretearme ni corretearte, pero es amplísima la reforma. Otra de las cuestiones que se establece ahí es la eliminación de una figura jurídica para quien nos hace favor de ver del llamado amparo soberanía. Y el amparo soberanía es un tema que podría ser muy técnico. Y bueno, yo solo lo explicaré en esta forma. Está circunscrito en el artículo 103, decía yo. El artículo 103 hoy tiene 3 fracciones. Una fracción que le da competencia a los tribunales de la Federación para conocer de la violación a los derechos humanos de las personas por
leyes, actos de aplicación de esas leyes, en una situación de cuando se encuentran en una autoaplicación de esas leyes, autoaplicativas, o por actos o omisiones de la autoridad, a través de juicio de amparo. Lisa y llanamente la autoridad va a estudiar si existen esas violaciones, va a tomar las medidas en su caso cautelares si proceden, la suspensión entre otras, y es el amparo en todo su despliegue. Pero las otras dos fracciones son también para el conocimiento del amparo, pero cuando el acto de autoridad deviene de un problema de invasión competencial de la federación hacia los estados o los municipios, fracción 2, y la fracción 3 de los municipios, los estados, entidades o a la federación. Esto es, el juez al resolver no solo se preocupará de tutelar los derechos del quejoso, sino ordenaría políticamente los criterios de invasión o no de facultades, resolvería el problema político entre los niveles de gobierno. Esto se acabaría. Se acabaría el amparo, soberanía. ¿Por qué razón? A reserva de que esto meritaría un programa completo para eso. Claro, sí, sí. Cada uno de estos es una introducción, nada más, sí. ¿Qué es lo que entraña esta situación? Que el artículo 105 de la Constitución, reformado en el año de 1994, una reforma trascendente y de gran calado al Poder Judicial de la Federación, introdujo las controversias constitucionales. Y para la Suprema Corte Judicial de la Nación, en su exposición de motivos y en las razones para proponer esta importantísima reforma, es que ya están incorporadas en las controversias constitucionales estas disputas de índole político, estos problemas competenciales entre los distintos niveles de gobierno. Entonces es ocioso tener el amparo o soberanía porque ya están las controversias constitucionales. Esa es la explicación. Insisto que es un tema que daría para mucho reflexionar. Claro. Otra de las trascendentes circunstancias que se establecen en esta tesitura es eliminar un recurso que hoy existe para que conozca la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal. Y es muy trascendente, Héctor, ya que nos hace el favor de escucharnos, porque, por cierto, yo trabajaba en el Poder Judicial de la Federación cuando ocurrió esa reforma. Esta reforma le quitó la autonomía, le quitó la fortaleza como un órgano encargado de la disciplina, la vigilancia y la administración al Poder Judicial de la Federación y se lo dio a la Corte. ¿Por qué? Porque los actos de la Corte son revisables por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué actos son los del Consejo para quien nos hace favor de verlos? Designación de jueces, adscripción o restricción de jueces, pero sobre todo destitución de jueces y magistrados.